El episodio de hoy se titula Infancia en la sombra. El día de hoy quiero contarles una historia que nace en el silencio, pero que termina en libertad. Una historia que muchas personas cargan escondida en el corazón. Una historia que nunca debió existir, pero que aún así revela la fuerza que puede brotar incluso en los rincones más oscuros. Es la historia de una niña de 14 años que empezó a notar cómo su padre era diferente a los demás. Había algo en él, una dureza fría, una forma de mandar que no pedía respeto, más bien lo exigía. Era un hombre que humillaba, que imponía miedo, que hacía que todos en casa caminaran con cuidado, como si cada paso pudiera despertar a un monstruo dormido. La pobre madre vivía bajo esa sombra. Callaba, temblaba y trataba como podía de mantenerlo lejos de su hija, de su niña. Había algo en la mirada de mamá, un miedo antiguo, un presentimiento que nunca se atrevió a decir en voz alta. A veces, la madre enviaba a su hermano a que vaya a recolectar dinero del trabajo del padre, y éste llevaba a su hermana para que lo acompañe. Y más de una vez encontraban a su padre en escenas que ningún niño debería de ver. Eran comportamientos indecorosos, adultos irresponsables, niños vulnerables alrededor. Y el padre, como si nada, les ofrecía dinero, como si unas monedas pudieran borrar la vergüenza o la confusión, y los obligaba a callar. Pero los niños no aceptaban nada. Más bien, lo único que hacían era guardar silencio. Silencio para no herir a mamá. Silencio porque era más fácil cargar con ese peso que ver sufrir a su madre. Y así, el silencio se convirtió en un refugio y también en una cárcel. Con el tiempo, la familia comenzó a pasar muchas carencias económicas y se tuvieron que mudar a una casa pequeña, en la cual todos dormían en un solo cuarto, el hermano, la niña y los padres. Ahí, la niña empezó a notar cómo su madre siempre intentaba mantener distancia entre ella y su padre. Había algo en ese gesto, algo que decía entre comillas, te estoy cuidando. Aunque nunca lo dijera en palabras, la madre sabía más de lo que decía. Sabía que el padre era un hombre peligroso. Sabía que su hija no estaba segura. Hasta que un día, cuando la niña acababa de cumplir 15 años, esa verdad que su mamá tanto ocultaba se rompió frente a sus ojos. La niña entró al cuarto y encontró a su sobrina de solo 5 años, una inocente pequeña, paralizada por el miedo. Estaba parada junto a su padre. La escena era suficiente para quebrar cualquier alma. La niña reaccionó como pudo, agarró a su sobrina, la protegió, evitó que su madre se enterara, cayó, fue corriendo donde su hermano, se lo contó. El hermano entró enfurecido y enfrentó al padre y le dijo, ¿qué haces? No puedes hacer eso. Ella es tu nieta. Y desde ese día, ambos, tanto la niña como el hermano, entendieron lo que su madre había intentado ocultar por tanto tiempo. Y desde entonces, ambos se convirtieron en guardianes. Pero ella, la niña, dedicó su vida entera a una misión: proteger a todos los niños o pequeños que se encuentran alrededor de su padre, cueste lo que cueste. Los días, semanas y meses que siguieron no fueron fáciles. Hubieron muchas más señales, más momentos incómodos, más situaciones que convertían la convivencia en un infierno. El padre, sintiéndose descubierto,
no hacía más que insultar, intimidar, hasta empujaba y golpeaba a su hija. La niña solamente se defendía como podía, muchas veces gritaba, lo enfrentaba, pedía ayuda a su hermano, quien intervenía una y otra vez para evitar algo peor. La madre, al ver todo esto y presenciar cómo el padre se iba en contra de su hija, sufría, lloraba, pero lo más triste era que lloraba y sufría en silencio. La madre sabía lo que pasaba, sabía que su esposo era un riesgo para todos, pero el miedo la mantenía inmóvil. Hasta que un día la niña se tomó de valor y decidió contarle todo a sus demás hermanos. Muchos no le creyeron. La familia se vio dividida. Algunas de sus hermanas no quisieron ver lo que estaba a simple vista. Muchos la juzgaron a ella. Incluso juzgaron a la niña víctima de una mente desequilibrada. Y así, la adolescente creció en una casa donde el enemigo dormía bajo el mismo techo. Los años pasaron. El padre comenzó a envejecer. Primero vinieron los arranques de ira, luego la confusión, después la debilidad. Su cuerpo comenzó a deteriorarse, su mente se apagaba poco a poco. La violencia se transformó en dependencia. La hija, ahora adolescente, lo veía vulnerable, pero no podía olvidar. A veces lo ayudaba, con distancia, con cautela, con un corazón dividido entre el resentimiento y la compasión. La gente que vivía fuera de casa juzgaba sin saber. A ella y a su hermano les decían que eran malos hijos, que no lo cuidaban, que dejaban solo a su padre. Pero lo que nadie entendía era que abrazar al hombre que les había causado tanto daño era casi imposible. Y aún así, ella intentó perdonarlo, no por él, sino por ella, porque cargar con tanto dolor era demasiado pesado. Hasta que un día, fuertes dolores de cabeza tumbaron al padre en la cama. Con la mirada quieta y fija, su cuerpo comenzó a deteriorarse mucho más hasta que dejó de responder. Sus hijos lo llevaron al hospital de emergencia y al día siguiente, después de una intubación, él murió. La adolescente sintió una mezcla extraña. Eran muchos sentimientos encontrados: alivio, tristeza, confusión, cansancio. Mas no era alegría, no era odio. Era simplemente el final de una historia que nunca debió existir. Pero también era el comienzo de algo nuevo. Ese día, sin saberlo, ella dio su primer paso hacia la libertad, hacia la sanación, hacia una vida donde ya no tendría que vivir con miedo, porque aunque su infancia estuvo marcada por el silencio, su adultez no tenía por qué estarlo, porque aunque su padre sembró dolor, ella ahora podía sembrar paz, porque aunque su vida le negó protección, ella aprendió a protegerse a sí misma. Y para ti, que escuchas esta historia y quizás te ves reflejado en ella, quiero decirte algo con el corazón. Tu silencio no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Tú no provocaste nada. Tú no merecías nada de lo que viviste. Fuiste valiente, fuiste luz en medio de la oscuridad. Protegiste a otros cuando nadie te protegió a ti. Tú sobreviviste a lo que hubiera destruido a muchos. Pero ahora te toca vivir, te toca sanar, te toca respirar sin miedo. Te toca soltar lo que no te pertenece. Te toca dejar ir lo que te hirió. Te toca construir una vida donde tú seas la protagonista, más no la víctima. Está bien dejar ir, está bien cerrar ciclos, elegir la paz, no cargar con la historia de nadie más. Así que si tienes que llorar, llora.
Si tienes que gritar, grita, pero recuerda, Él ya no está aquí para hacerte daño. Recuerda que tú prevaleces, que estás aquí aún por una razón, que tu misión es romper ciclos, seguir siendo luz, ser cambio y esperanza para otros. Habrán días buenos y otros no tanto, pero cada uno será una oportunidad para renacer. Y hoy, aunque no lo creas, ya estás caminando hacia tu libertad. Te envío un fuerte abrazo.